Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo, ya estoy aquí una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial en el que esta vez os voy a enseñar a hacer vosotros mismos lo que es una impresión hidrográfica. Alguno de vosotros os estaréis preguntando ¿qué es una impresión hidrográfica? Pues bien, eso lo voy a explicar detenidamente un poco más adelante. Ahora lo primero que quiero hacer es, como siempre, saludar a todos los suscriptores del canal, que gracias a vosotros acabamos de superar la barrera de los 10.000 suscriptores, que no está nada mal para ser un canal de este tipo. También, como siempre, quiero saludar a nuestro patrocinador que está ahí día a día apoyándonos y sobre todo recordaros que aquellas personas que estéis interesadas en recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, comentarios, interactuar con otros suscriptores, pues nada, que no duden en suscribirse al canal. Bien, pues como estaba comentando, este tutorial lo vamos a basar en enseñaros cómo hacer vosotros mismos lo que es una impresión hidrográfica. Claramente este trabajo se podría hacer con herramientas profesionales, como puede ser un motor de aire comprimido, su pistola de pintura profesional, pero claro, aquí lo vamos a hacer de manera que llegue, como digo siempre, a más personas. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar aerosoles, es decir, sprays de toda la vida. Esto ya lo iremos viendo un poquito más adelante. Ahora lo que quiero comentar es que este tutorial, debido a lo largo que se va a hacer, porque lleva muchos procesos, lleva mucho truco que comentar, muchos puntos que destacar, pues hemos decidido en hacerlo dos mitades. Uno que será la primera parte, que es la que estáis viendo ahora mismo, y luego tendríamos la segunda parte que la haremos un poquito más adelante. En esta primera parte yo os voy a dictar los productos que van a ser necesarios y luego también os enseñaré a hacer los procesos, es decir, imprimación, color base, luego segundo color base si es necesario, y luego ya pues pasaríamos a la segunda parte, que es en la que os voy a enseñar, digamos, a hacer el proceso en lo que es el recipiente de agua. Pero bueno, eso ya lo veremos en la segunda parte. Bueno, ahora ya voy a comenzar a dictaros los productos que nos van a hacer falta para poder hacer este tipo de trabajo. Bueno, lo primero y lo principal sería conseguir el film o el vinilo o estampado, como lo queráis llamar. Esto lo podéis encontrar o lo podéis comprar muy sencillo, desde la página web de nuestro patrocinador Mocenter. Aquí arriba en la esquina superior derecha veréis una especie de dibujito que os indica que pulséis el símbolo de información. Si pulsáis ahí podéis entrar directamente a la página web de nuestro patrocinador y ahí podréis localizar cualquier tipo de film. Creo que tiene, no sé si son 50 o 60 modelos diferentes. Cuando vayáis a escoger un film de estos, para comenzar, intentar comprarlo que sea un dibujo, como diría yo, distorsionado, es decir, que no sea, que tenga unas curvas o unas líneas muy detalladas. ¿Por qué? Porque si sois, digamos, principiantes, es normal que no hagáis bien el proceso y se os pueda quedar, digamos, suponiendo que tengamos una imagen de una especie, un rostro, si no sabéis hacerlo muy bien, pues os va a quedar alargado o deformado. Por lo tanto, intentar comprar lo que son films que tengan, pues, tipo de, como diría yo, piel de serpiente, camuflaje, cosas así que sean, digamos, que la beta del dibujo se pueda distorsionar, entonces va a quedar muchísimo más disimulado. Eso sería uno de los trucos muy importante. Bueno, una vez tengáis el film, lo segundo sería el activador. El activador lo podemos encontrar en aerosol o también a granel. A granel sale muchísimo más barato. Lo único que vamos a necesitar será un pulverizador. Luego compraremos 100, 200, 300 mililitros, lo que queramos, y luego vamos a añadir en nuestro pulverizador. Luego lo siguiente sería una lija de grano muy fino. Esto se va a utilizar en muy pocas ocasiones, pero si la superficie es de color brillo, que es muchísimo más fina, pues es recomendable pegarle una pequeña lijada a lo que es la zona, para que así luego la imprimación coja mucho mejor. Luego el siguiente paso sería la imprimación. La imprimación hay gente que la utiliza, hay otra gente que no. Luego iríamos con el color base. Los colores base normalmente tienen que ser de color claro. Entonces añadiremos el color base blanco y luego, claro, al ser color blanco, pues si ponemos un color de colores de este tipo, así llamativos, pues resalta muchísimo más. Y se podría hacer directamente también en lo que es la imprimación, añadir la imprimación y luego el color base de llamativo, como se podría decir, ¿no? Pero ¿por qué hago primero imprimación, luego blanco y luego otro color? Porque cuanto más capas de color tenga lo que es la pieza, digamos, la capa va a ser mucho más fina y se verá muchísimo más suave. Por lo tanto, yo os recomiendo que utilicéis imprimación, primer color base, en este caso blanco, y luego si queréis, pues eso, otro color llamativo, como puede ser este, podría ser por ejemplo este.
Y bueno, ya por último ya sería el barniz. El barniz lo vamos a hacer ya cuando tengamos la impresión puesta en nuestro objeto. El brillante queda muy bonito, pero os digo sinceramente es muy, se puede decir entre comillas, muy guarro. ¿Por qué? Porque en cuanto lo tocamos se nota mucho las huellas dactilares, el sudor de las manos. Por lo tanto, yo recomiendo más un satinado, que es una cosa intermedia entre el brillante y el mate. Y se nota mucho menos la suciedad. Y luego el mate es bastante bueno porque deja una capa protectora, que para eso es el barniz, pero cuando lo tocamos no se nota tanto lo que es la suciedad, el sudor de las manos, etcétera, etcétera. Luego también nos va a hacer falta lo que es una cinta de este tipo, también llamada cinta de carrocero. Esto lo vamos a utilizar pues para hacerle el marco a lo que es el film, para que no se arrugue, no se encoja, porque esto cuando lo introducimos en el agua tiende a encogerse o a hacer arrugas. Entonces esto lo que va a hacer es evitar que se encoja lo menos posible. Entonces nos hará falta, como digo, cinta de carrocero. El ancho será más o menos 1,5 dedos, tampoco hace falta que sea muy ancha. Luego también un producto desengrasante, puede ser disolvente, puede ser alcohol isopropílico o alcohol de curar las heridas. El disolvente, sinceramente, dependiendo de la superficie que vayamos a tratar, pues puede ser bastante abrasador. Entonces a mí me gusta más lo que es el alcohol isopropílico, que es esto de aquí. Si no lo podéis localizar no pasa absolutamente nada, porque como digo, el alcohol de curar las heridas también valdría, también iría bastante bien. Y bueno, ya por último pues sería hacernos con un medidor de temperatura. Esto lo vamos a utilizar sobre todo para medir la temperatura del agua, porque dependiendo de la estación del año en la que estemos, verano, primavera, invierno, otoño, lo que sea, pues la temperatura suele variar los grados. Entonces lo más recomendable es que sea entre 25 a 30 grados máximo. Si no llega a 25 grados, pues habrá que ponerle agua caliente, y si excede, pues agua fría. Entonces esto viene muy bien para llegar al punto exacto de temperatura. Bueno, una vez ya comentado el listado de todo lo necesario, recordar, muy importante, dónde conseguir los artículos. Tanto el film, es decir, el vinilo, y el activador lo podéis conseguir en la página web de nuestro patrocinador, que la encontraréis aquí arriba, en la esquina superior derecha, en el símbolo de información. Pulsando ahí podéis visitar lo que es la página web. Y el resto de productos relacionados con todo lo de la pintura, es decir, pinturas base, barnices, imprimación, incluso el producto desengrasante, como puede ser el disolvente, todos estos productos se pueden encontrar en cualquier casa de pinturas, es decir, no va a haber ningún problema en conseguirlos. Bien, dicho esto, pues nada, ahora vamos a enseñar los objetos que hemos seleccionado para hacer la impresión. Hemos seleccionado la carcasa superior de un mando de PlayStation 4 y la carcasa superior de un mando de Xbox One. ¿Por qué la carcasa superior? Pues muy sencillo, porque son mucho más fáciles de hacer. Como todo en esta vida, primero hay que empezar por lo fácil, por lo sencillo, y luego cuando ya le cojamos el truco a la parte superior, pues si queremos intentar la inferior, pues lo hacemos. También os digo antemano que la parte inferior de la carcasa del mando de Play 4 como el de Xbox One es muchísimo más complicado. ¿Por qué? Porque tiene mucha más curva, líneas, recodos, puntos ciegos, es decir, es mucho más complicado y es más sencillo de que nos salga errónea lo que es la imprimación. Pero bueno, eso ya lo veréis vosotros mismos. Ahora, como digo, la carcasa superior Xbox One y PS4. Vamos a dejar de lado de momento la de Xbox One. El tema de la carcasa superior de la PS4, pues aunque lo veamos todos los mandos iguales, hay varios modelos. Tenemos este, que es, como podemos ver, tiene algo de brillo en lo que es toda la carcasa, por lo tanto aquí sí que sería recomendable darle una pequeña pasada con la lija. Luego tendríamos, por ejemplo, este modelo, que podemos ver que es un poquito más mate y lo tenemos prácticamente todo en color mate. Aquí ya no sería necesario lijarlo. Y luego tendríamos otra tercera carcasa, que sería la intermedia entre esta y esta, que sería todo lo que es, digamos, esta parte de abajo, la empuñadura de color mate, y luego tendríamos estos dos círculos de color brillo. Por lo tanto, solo tendríamos que lijar esta zona y esta zona. Pero bueno, eso ya lo veréis. Ahora, como digo, vamos a coger un poquito de lija, y este, como podemos ver, pues tiene bastante brillo, pues le damos una lija rápida por todos los lados. Bien, pues esto ya lo tenemos. Ahora vamos a limpiarlo con el producto desengrasante, que en este caso yo, como he dicho, a mí me gusta más el alcohol isopropílico. Cogeremos un papel, lo impregnamos un poquito y le quitamos todo el residuo que hemos ocasionado con el lijado.
De esta forma lo que haremos será que la imprimación coja mucho mejor. Bien. Podemos ver que ha quedado bastante feo, pero bueno, eso es normal después de lijado. Así que ahora, bien, este lo tenemos preparado. Y como he comentado, por ejemplo, la carcasa del mando de Xbox One, pues no es necesario lijarla porque el acabado que tiene es bastante rugoso, entonces no es necesario darle ninguna lijada. Así que bien, esto ya está preparado. Ahora lo siguiente pues sería pasar ya al sitio que tenemos preparado para hacer la imprimación y todos los procesos de pintura. Eso, claro, aquí no se puede hacer primero porque esto es muy reducido, es un taller. Luego tenemos la cámara aquí arriba, es decir, hay muchas cosas que se pueden ver afectadas con este tipo de proceso, porque la imprimación, en primer lugar, suelta mucho residuo y sobre todo en el aire, entonces lo suele manchar todo lo que hay alrededor. Así que os recomiendo primero protegeros vosotros con algún tipo de máscara de gases, como puede ser este tipo, o si no, pues ya algo más barato como esto. Y luego también pues utilizar o hacer este tipo de trabajo en un sitio preparado para este tipo de trabajo, algún sitio que esté abierto, que digamos que corra bastante aire, o si no, pues como digo, algo preparado, que haya alguna bomba de extracción de gases o algo así. Pero bueno, eso ya lo dejo a vuestra elección. Así que vamos a pasar a lo que es el banco, y ahí lo que vamos a hacer será imprimación primero. Le daremos dos pasadas de imprimación, luego le haremos un color base blanco mate y luego le haremos un color base de color llamativo, como digo yo, ¿no? Y ya con eso lo tendremos preparado, así que vamos al banco y lo vemos.
Bueno, pues una vez ya finalizado lo que es el proceso de imprimación y pintura, podéis ver el resultado, que es bastante bueno. Y ahora pues ya se podría decir que estamos llegando al final de la primera parte de lo que es el tutorial. Aquí pues he comentado lo necesario para poder hacer este proceso, y luego también os he enseñado a preparar lo que es en este caso la carcasa tanto de PlayStation 4 como de Xbox One. Ahora pues también os voy a enseñar unos pequeños ejemplos que tengo aquí para que veáis el resultado final. Aquí tendríamos una carcasa de una Xbox One. Luego tendríamos aquí el de la PlayStation 4, que este creo que lo hice ayer o antes de ayer. Y luego para ver lo que es un mando ya acabado, aquí podéis ver lo que es un mando con su impresión hidrográfica y luego todas las modificaciones que se le han hecho. O sea, se puede ver que es un mando bastante profesional. Y bueno, pues ahora ya toca irse despidiendo. Ya como digo siempre, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada. También compartir estos tutoriales por las redes sociales, porque como digo, tanto aprender como enseñar es derecho de todas las personas. Así que nada, nos veremos en la segunda parte del tutorial. Un saludo y hasta pronto. Hasta la vista, baby.